Bueno, amados, seguimos con esta serie Salvación se pierde. Estamos en el tema de la justificación, entrando en profundidad. Ahora nos toca la fuente de la justificación, la gracia. Antes de comenzar, les recuerdo, suscríbete al canal, apóyanos con tu ofrenda. Y si tienes un ministerio, comunícate para que nosotros también te podamos apoyar. Comenzamos. La fuente de la justificación, la gracia. Gracia significa primordialmente favor o disposición bondadosa en la mente de Dios. Se ha denominado pura bondad y favor sin recompensa, favor inmerecido. Como tal, la gracia no puede hacer deudor al hombre. Lo que Dios otorga, lo otorga como don. No podemos resarcir a Dios ni pagar por su gracia. Permiso. La salvación es presentada siempre como don, un favor inmerecido e impagable, un beneficio puro de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, el don de Dios. El servicio cristiano, por lo tanto, no se hace en pago de la gracia de Dios. El servicio es la forma cristiana de expresar nuestra devoción y amor a Dios. Le amamos porque Él nos amó primero. La gracia es el trato de Dios con el pecador, absolutamente aparte de la cuestión de méritos o deméritos. La gracia no equivale a tratar a una persona según lo merece, o mejor de lo que merece. Equivale al trato misericordioso sin la más mínima referencia a sus merecimientos. La gracia es amor infinito que se expresa por medio de bondad infinita. Debe evitarse un malentendido. La gracia no significa que el pecador es perdonado, porque Dios tiene un gran corazón que le permite perdonar la pena o desistir de imponer justo juicio. El gobernador perfecto del universo no puede tratar con ligereza el pecado, pues ello lo desviaría de su perfecta santidad y justicia. La gracia de Dios hacia los pecadores se ve en el hecho de que Él mismo, por medio de la expiación de Cristo, pagó toda la pena por el pecado, sin tener en consideración el mérito o demérito del pecador. El pecador no es perdonado porque Dios sea misericordioso para excusar sus pecados, sino porque existe redención por medio de la sangre de Cristo. Texto bíblico, Romanos 3, versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Predicadores liberales se han desviado del camino en este punto. Han pensado que Dios es misericordioso al perdonar el pecado, mientras que el perdón de los pecados se basa en justicia estricta. 1 Juan 1:9. Al perdonar el pecado, Él es fiel y justo. Ojo con eso. Al perdonar el pecado, Dios es fiel y justo. La gracia de Dios se aplica al proveer una expiación por la cual puede al mismo tiempo justificar a los impíos y al mismo tiempo reivindicar su ley santa e inmutable. La gracia es independiente de la actividad u obra del hombre. Cuando una persona está bajo la ley, no puede estar bajo la gracia.
Cuando está bajo la gracia, no está bajo la ley. Una persona estando bajo la ley, cuando procura asegurarse la salvación o santificación como asunto de recompensa, mediante la realización de buenas obras y de observación de ceremonias. Está bajo la gracia cuando obtiene salvación confiando en la obra de Dios, hecha por Él, y no en sus obras para Dios. Las dos esferas se excluyen mutuamente. Texto bíblico, Gálatas 5:4. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. La ley dice, págalo todo, mientras que la gracia afirma, todo está pagado. La ley significa un trabajo que debe hacerse. La gracia es una labor hecha. La ley restringe las acciones. La gracia cambia la naturaleza. La ley condena, la gracia justifica. Bajo la ley, una persona es un siervo que trabaja por salario. Bajo la gracia es un hijo que disfruta de la herencia. Profundamente arraigada en el corazón del hombre está la idea de que el hombre debe hacer algo para hacerse digno de la salvación. En la iglesia primitiva, ciertos maestros judíos cristianos insistieron que los convertidos eran salvados por la fe y por la ley de Moisés, es decir, su observación. Entre los paganos y en algunos sectores de la iglesia cristiana, este error ha tomado la forma de castigo a sí mismo, el cumplimiento de ritos, la realización de peregrinajes, la dádiva de limosnas, etc. La idea que subraya todo esto es la siguiente. Dios no es misericordioso, el hombre no es justo, por lo tanto debemos de hacernos justos a nosotros mismos con el objeto de hacer a Dios misericordioso. Ese fue el error de Lutero, cuando mediante la dolorosa mortificación de su cuerpo procuraba efectuar o lograr su propia salvación. ¿Cuándo serás lo suficientemente piadoso para que tengas un Dios misericordioso?, exclamó en alguna oportunidad. Pero finalmente descubrió la verdad que constituye la base del Evangelio. Dios es misericordioso y por lo tanto desea ser justo al hombre. La gracia de un Padre amoroso revelada en la muerte expiatoria de Cristo es un elemento en el cristianismo que lo diferencia de cualquier otra religión. La salvación es la justicia imputada o atribuida de Dios, no es la justicia imperfecta del hombre. La salvación es una reconciliación divina, no es una regulación del hombre. La salvación es la cancelación de todos los pecados, no es el cese de cometer algún pecado. La salvación es ser librado de la ley, ser muerto a la ley, no es el deleitarse en la ley o cumplir la ley. La salvación es regeneración divina, no es reforma humana. La salvación es ser aceptable a Dios, no es convertirse en excepcionalmente bueno. La salvación es completamente en Cristo, no es competencia de carácter. La salvación es siempre de Dios y solamente de Él, no es nunca del hombre. A veces el vocablo gracia se emplea en sentido interno para denotar la operación de la influencia divina y el efecto de la influencia divina. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hechos 4:33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Hechos 11:23. El cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos los que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia.
Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Segunda de Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Las operaciones de este aspecto de la gracia han sido clasificadas como sigue. Gracia inminente, literalmente que va adelante. Es la divina influencia que procede a la conversión de la persona, estimulando sus esfuerzos destinados a retornar a Dios. Es el efecto del favor de Dios en atraer al hombre y contender o esforzarse con el desobediente. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Hechos 7:51. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Se denomina a veces gracia eficaz, por el hecho de que es eficaz en producir la conversión si no se le resiste. Juan 5:40. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. La gracia habitual capacita al hombre para vivir con justicia, resiste la tentación y hace o cumplir su deber. De manera entonces que hablamos de orar pidiendo gracia para realizar una tarea difícil. La gracia habitual es el efecto del Espíritu que mora en el hombre, que da como resultado una vida caracterizada por el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. La gracia, amados, tiene dos caras. La gracia de Dios para nosotros es gratuita, pero la gracia para Cristo costó su vida. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Nosotros no merecíamos ser justificados. Nosotros no merecíamos ser regenerados. Nosotros no merecíamos ser santificados. Pero a Dios le plació que así fuera. ¿Quién puede ir contra eso? Y Dios hace el llamado a la justificación, a la regeneración y a la santificación. Pero el hombre la puede rechazar. De allí podemos decir que la salvación es para todos, es universal. Está la invitación hecha para todo aquel que en Él crea. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La condición del hombre caída también se ha perpetuado
en todo ser humano. Pero algunos deciden rechazar el llamado de salvación, el llamado de la justificación, regeneración y santificación. Porque estos hombres aman más las tinieblas que la luz. Estos hombres son amadores de sí mismos más que de Dios. La condición del hombre es tan perversa, amado, que cuando recibimos este llamado de salvación y no entendemos la gracia, seguimos pensando, es que algo debo de hacer para ser salvo. Claro, lo único que tienes que hacer es aceptar la salvación, creer en el Hijo de Dios, arrepentirte, convertirte. Pero toda esa es la obra de Dios que Él hace en ti. Entonces, cuando tú entiendes qué es la gracia, es un don no merecido, es la buena disposición del corazón de Dios para contigo, porque en su corazón Dios no se regocija en la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino. Como dice en el Antiguo Testamento, pongo delante de ti la vida y la muerte, pero yo te sugiero, escoge la vida. Siempre Dios está influenciando el corazón del hombre, siempre te está diciendo, sí, está la vida y la muerte, pero te aconsejo, elige la vida. Eso es lo que hacía Jesucristo. Al predicar su evangelio, entre comillas, estaba persuadiendo a los hombres a que se volvieran a Dios. Ese es el llamado del evangelio. Pero Él estaba influenciando los corazones por medio de señales, milagros, prodigios. Él estaba revelándose en su ministerio como el Hijo de Dios, pero estaba haciendo obras de amor, obras de misericordia, obras de gracia, en donde sanaba, resucitaba y hacía todo sobre el ministerio, con la finalidad de que los hombres lo conocieran a Él como el Hijo de Dios. Y mostrar esta gracia. Y ¿sabes qué? Voy a leer de nuevo esta parte con respecto a la gracia, para hacer la diferenciación entre la gracia y la ley. Gálatas 5:4 dice, de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pablo está hablando a los Gálatas que habían recibido el evangelio que Pablo estaba predicando, que era el evangelio del Señor Jesucristo basado en la gracia. Y luego viene un grupo de creyentes también, judaizantes, que estaban diciéndoles que aparte de la gracia también tenían que cumplir la ley para salvación, para justificación, para regeneración, para santificación. Y no es así. Porque el que se pone nuevamente bajo la ley para querer cumplirla para salvación, no porque ya ha sido salvo, sino que para salvación, cae de la gracia. Porque la salvación es por gracia. Y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La gracia, hermano, es un antídoto contra el orgullo del hombre. Y te lo voy a explicar de esta manera. Yo he tenido conversaciones con mucha gente con respecto a esto de la ley y la gracia. Y en especial con un par de personas que trato de hacerles entender que la gracia no es un champú barato que se puede ocupar cada vez que yo peco. La gracia es un acto sublime en tu vida. Si tú la puedes entender, yo la entiendo de esta manera. Voy a tratar de explicarlo. Yo delante de Dios lo debía todo. Tenía una deuda impagable, hermano. Ni en cuota podía haberla pagado, ni en 100 vidas. No podía. Es impagable, es una deuda impagable, porque he transgredido toda la ley de Dios. He cumplido 9 mandamientos, pero el 10º me condena a toda la ley. Entonces, como tengo una deuda, a modo de ejemplo, tengo una deuda con Dios, viene la predicación del Evangelio y me dice que si voy a Cristo, esa deuda es cancelada. Pero la mente del hombre dice,
entonces la deuda que con Dios el Padre tenía, ahora se traspasa con el Hijo. Entonces quedo en deuda con el Hijo, entonces voy a servirle, le voy a prometer cosas. Señor, si tú me salvas, porque tú me salvaste, porque tú hiciste esto por mí, yo haré esto por ti. Con el orgullo en el corazón de querer de alguna manera o en algún porcentaje poder pagar la deuda. Y eso es orgullo espiritual. Tú no puedes pagar una deuda impagable. Por eso Jesucristo tuvo que pagarla, porque tú no la podías pagar. Pero el hecho de que Él la pagó no te hace deudor con Cristo. Entonces, ¿cuál sería la actitud correcta que debiera nacer en un corazón que entiende que su deuda impagable otro la pagó, pero no lo hace deudor? Debiera de nacer en su interior la gratitud, el amor, porque mi deuda impagable alguien la pagó sin que yo le pidiera que Él la pagara por mí, sino que Él la pagó voluntariamente. Y en ese amor por mi alma, en ese amor por mi vida, Él paga mi deuda impagable delante de Dios, pero me libera de toda deuda. Partimos de cero en la relación. Entonces puedo tener una relación con Dios sin deuda. Porque como dice Pablo en el libro de Colosenses, versículo 13 en adelante, él dice que el acta de decretos que nos era desfavorable fue cancelada en la cruz y clavada en la cruz. Fuiste declarado, la deuda está pagada. No la pagaste tú, la pagó Dios mismo. La propia deuda que tú tenías con Él, Él la pagó por medio del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, tu orgullo espiritual, decir es que yo tengo que hacer algo, es que yo tengo que servir a Dios porque Él me salvó. Hazlo en gratitud, no porque se lo debes. ¿Entiendes? Hazlo en amor y en gratitud, no porque se lo debes. Porque si te pones de nuevo como deudor, quiere decir que no has sido salvado ni justificado. Te has puesto nuevamente bajo la ley, y los que se ponen bajo la ley han caído de la gracia. Y eso es muy común, hermano. Yo he escuchado predicadores, pastores, estamos bajo la ley, estamos en la ley. No, hermano, no estamos en la ley, estamos en la gracia del Hijo. Voy a volver a leer este párrafo que está aquí en el documento. La ley dice, págalo todo, mientras que la gracia afirma, todo está pagado. La ley significa un trabajo que debe hacerse. La gracia es una labor hecha. La ley dice, págalo todo, pero la gracia todo está pagado. ¿Quién lo pagó? Jesucristo. La ley significa un trabajo que debe hacerse, mis obras, cumplir la ley, pero mis obras. La gracia es una labor hecha, la obra de Cristo. Él cumplió la ley. La ley restringe las acciones. No hagas esto, no hagas esto otro, no robes, no mates, no esto, no esto, no esto. La gracia cambia la naturaleza. Ya no soy un mentiroso, ya no soy un ladrón, ya no soy un fornicario, ya no soy un adúltero, ya no soy. ¿Notas la diferencia? La ley condena, culpable. La gracia justifica, eres justo. Bajo la ley, una persona es un siervo que trabaja por salario. Es que yo me tengo que ganar la bendición de Dios. ¿Ah? Tienes que luchar por la bendición. No, amado. Bajo la gracia es un hijo que disfruta de la herencia. Señor, gracias, porque tú me has bendecido. ¿Qué puedes hacer para que Dios te bendiga?
Te tienes que portar bien, hermano, para que Dios te bendiga. No, porque estás bendecido, es porque puedes tener una buena vida. Porque Él cambió tu condición de pecador a justo. Y ahora eres hijo. Y como hijo, heredero. Y como heredero, coheredero con Cristo. Si todavía está en tu corazón esto de que tienes que hacer algo para que Dios te bendiga, tienes que hacer algo para ser salvo, que tienes que hacer algo más para merecer la salvación, te aconsejo que leas el libro de Gálatas. Léelo, amado. Y la primera carta de Juan. Léelo. Dios te va a bendecir. Bueno, amado, que el Señor Jesucristo les bendiga. Recordarles que te suscribas al canal, que nos apoyes con tu ofrenda, que si tienes un ministerio y necesitas apoyo en la predicación de la palabra de Dios en la calle o apoyo en la instrucción bíblica, comunícate con nosotros. Ahí en el canal del ministerio está el número de WhatsApp y está el correo del ministerio. Comunícate. Shalom, shalom, Baruch Habá. Usted ya lo sabe. Paz, paz. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nos vemos en el próximo video.